millonario queda impactado al ver a la empleada negra brillar con su hija enferma. La noche caía sobre Marbella como una cortina de terciopelo oscuro, irradiando luces doradas que bañaban la mansión de Ricardo Beaumont en un brillo casi irreal. Todos los invitados, vestidos con sus mejores galas y sonrisas falsas, llegaban una tras otra, alzando copas y lanzando miradas calculadas. Pero y entonces, algo rompió el protocolo, algo que nadie esperaba. Marcia Bell llegó. No apareció en la lista oficial de invitados, ni llevaba vestido de diseñador, ni joyas caras. Y sin embargo, allí estaba ella, alta, segura, con un vestido negro que atrapaba la luz con cada movimiento suyo, dejando tras de sí un halo que era difícil de ignorar. En brazos, cargaba a su hija enferma, una niña delicada de ojos grandes y solemnes, envuelta en un chal bordado que parecía guardar todos sus suspiros. «¿Qué hace esta mujer aquí?», susurraban voces detrás de copas de cristal, casi con un temblor de... La carta había sido clara y cruel, un insulto disfrazado de cortesía. «Quizás este año puedas venir, Marcia, para ver el brillo desde otra mirada». ¿Quién hubiese imaginado que esa mirada sería la suya propia, desafiando todas las reglas invisibles de ese mundo? El salón, enorme y cargado de cristales que reflejaban cada gesto, se volvió un hervidero de murmullos y apretones nerviosos. Miradas de reprobación se desviaban lentamente hacia fascinación. Marcia no solo brillaba, sino que arrastraba con ella una dignidad tan intensa que comenzó a tumbar, uno a uno, los muros de arrogancia. La música siguió, pero el ambiente se crispó. Algunos invitados se mordían el labio, otros bajaban la voz para murmurar comentarios que quemaban el aire. Ricardo observaba, atrapado entre su miedo a perder control y la vergüenza que se hundía en su pecho. Su sonrisa, antes tan segura, ahora temblaba. No solo era Marcia que había cambiado la escena, sino que un oscuro secreto suyo, enterrado por el que controla el dinero o el que sostiene la verdad. La gala, antes solo una celebración de vanidades, se convirtió en un campo minado de emociones y convicciones que nadie olvidaría jamás. La luz de los candelabros titilaba, incapaz de opacar la llama que Marcia había encendido. Y mientras la noche avanzaba, nadie podía predecir cómo terminaría esta batalla que apenas comenzaba. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda L. El murmullo del ambiente estalló en una sinfonía de susurros y miradas, cada uno cargado de shock y admiración, cuando Marcia avanzó por el salón como un rayo de luz contrastante en un mar de lujo opaco. La atmósfera se espesa. Sin embargo, un leve crujido en la entrada, como el alarido de una puerta mal cerrada, distrajo la atención de todos. 10 ojos se volvieron hacia la sombra esquinada del umbral. Era Beatriz, la esposa de Ricardo, con un rostro pétreo, pero los ojos llenos de un fuego que no se podía ignorar. Con un paso decidido, Beatriz cruzó la sala y, ante el asombro de los presentes,
se plantó de frente a Marsha, el desafío en su mirada palpable. «¿Cómo te atreves a venir aquí?», preguntó, la voz tensa como cuerda de arco. Marsha reciprocó el desafío sin flaquear, sosteniendo en sus brazos a su hija, con una calma que parecía irreal. Tras las frías palabras de Beatriz, el aire se volvió gélido, la música se detuvo y hasta el zumbido de las charlas se apagó. «Puedo», un parpadeo nervioso, y entonces un grito desgarrador rompió el delicado encanto de la noche. La niña en brazos de Marsha comenzó a convulsionar, sus pequeños ojos abandonando la seriedad y llenándose de terror. En cuestión de segundos el glamour se convirtió en caos. Copas cayeron, bordados pulidos se arrugaron y el aliento colectivo se estancó en el pecho de los presentes. Ricardo se lanzó con un par de pasos hacia ellas, pero fue detenido en seco por un grito de Beatriz. «Ricardo, no te acerques a ella». Las palabras surgieron de su garganta con un veneno desconocido, y toda la atención se centró en ella. «Esos no son sus brazos, esa no es su hija». El mundo pareció congelarse. Ricardo palideció. «¿Qué estás diciendo, Beatriz?». Su voz tembló, una mezcla de incredulidad y miedo. Las miradas se deslizaron entre los tres, a punto de estallar en una tormenta de revelaciones ocultas. «Es su secuestradora», gritó Beatriz, desatando una serie de murmullos en la sala como chispas en un barril de pólvora. «La verdadera madre de esa niña está presa desde hace años. No puedes dejar que se acerque a la niña». Marsha se tambaleó, la expresión de su rostro cambiando de valentía a sorpresa absoluta. «No, no puede ser». Las palabras se le escapan con un eco de terror, mientras sus brazos abrazaban a su hija aún más fuerte, como si pudiera protegerla de una verdad que amenazaba con desbordarse. Pero la tensión no se detuvo ahí. Beatriz, nacida de la arrogancia de un mundo platónico y lleno de secretos, se permitió una sonrisa reveladora. «O lo que nunca supe fue que el pasado de Ricardo nos acechaba a todos, pero él no es el único que tiene secretos». Unos pasos hacia atrás, un brillo amenazador en sus ojos. Su voz se convirtió en un cuchillo afilado, cortando la realidad con cada palabra. Las revelaciones cayeron verticalmente, aplastando todo a su paso. Un golpe en la cara de Marsha, y el aire entre ellos se volvió irrespirable, mientras la sala estallaba en puro horror. La verdad encadenada por años había emergido, y las lámparas titilaban, incapaces de iluminar el caos que ahora lo era todo. El eco de la declaración resonó, dejando a todos atónitos. Marsha, rodeada de sombras y luces, supo que el verdadero juego apenas comenzaba. ¿Qué otras verdades se podrían desenterrar entre ese mar de espejos rotos? ¿Quién verdaderamente poseía el poder ahora? La batalla, comenzada con una simple invitación, había desatado un torrente de oscuridad que devoraría a todos. Y nadie, ni Marsha ni Ricardo, los ecos de Beatriz, aún retumbaban avivando las chispas de ira de los que habían sido espectadores de una tragedia que apenas comenzaba a desenredarse. «Esa no es su hija». El grito de Beatriz cortó el ambiente como un cuchillo afilado. Ricardo quedó boquiabierto, impotente, mientras su mundo se desplomaba a su alrededor. Su mente giraba, buscando respuestas donde solo había oscuridad. «Marsha, ¿qué ha pasado?». La voz de Ricardo era un grito ahogado entre la incredulidad y el miedo. La multitud retrocedió como si Marsha hubiese lanzado una bomba. Pero antes de que pudiera responder, un chispazo de electricidad recorrió el aire,
un tic-tac ominoso, como el presagio de una bomba a punto de estallar. La niña en brazos de Marsha continuaba convulsionando, su frágil cuerpo sacudiéndose, mientras los rostros del público se tornaban pálidos. La escena se tornó casi surrealista, un cuadro de angustia, desesperación y espectáculo. «Esto no puede estar pasando», murmuró alguien desde el fondo, rompiendo el silencio asfixiante. Y entonces ocurrió. La figura de un hombre emergió de la oscuridad de la entrada. Alto y desgarbado, con un chaleco negro de una tendencia pasada, se abrió paso entre los murmullos con una certeza impredecible. «¡Marsha!». Su voz resonó en el aire, un grito que advertía de tormentas ocultas. Al ver al extraño, el rostro de Marsha se congeló. Sus brazos temblaron. «Tú, ¿por qué estás aquí?», dijo. Sus palabras apenas un susurro, cada sílaba temblando con una mezcla de tristeza y deseo reprimido. El hombre, David, el padre biológico de la niña, había sido parte de un pasado que Marsha había intentado enterrar. Los ojos de Ricardo se abrieron como platos. «¿El padre? ¿De qué estás hablando?». Su voz se volvió un hilo, mientras el caos se desataba nuevamente. Marsha giró la cabeza hacia Ricardo. La mirada en sus ojos resolvía enigmas ocultos, secretos camuflados que pronto se destaparían. «La madre realmente está muerta, pero yo la salvé», gritó David, su voz cargada de angustia y revelaciones ocultas. Iba a ser la salvación o la condena de la niña. No lo entiendes. La vida que conoces ha sido un montaje, una mentira construida sobre las ruinas de vidas rotas. La multitud se agitó, un oleaje de sorpresas y eclipses de dudas. Marsha se sintió desbordada. Las lágrimas surcaban sus mejillas, mientras la revelación reventaba como un globo de cristal. «Pero, ¿cómo? ¿Por qué nunca me dijiste nada?». «Sufrí, Marsha. Siempre te quise proteger», respondió David, su voz quebrada, mientras la tensión se intensificaba. Marsha, entre la desesperación y la traición, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. En ese instante, todo lo que había construido se despedazaba. El amor, la familia, todo en lo que había creído. Sin embargo, antes de que alguien pudiera procesar la magnitud de la situación, un grito emergió desde el fondo de la sala. La niña, aún convulsa, lanzó un grito desgarrador, su rostro adoptando una palidez aterradora. «¡Mamá!», articuló con un hilo de voz, mientras sus ojos buscaban a Beatriz, convenciéndose de que el caos que las rodeaba era el resultado de una traición más oscura. De pronto, Beatriz se quedó rígida. «¿Qué? ¿Qué has dicho?». Sus ojos se abrieron de par en par, como si él revelara un secreto que había guardado en lo más profundo de su alma. Pero lo que realmente había estado a punto de soltar, en medio de la tormenta de confesiones, era algo que cambiaría todo lo que sabían sobre la identidad de la niña. La sala se heló. Nadie estaba preparado para la verdad que se cernía en el aire. Mientras el caos se desataba, David dio un paso adelante, alineando las piezas del rompecabezas que cambiaba todo. Porque la madre de la niña no está muerta. La madre de la niña es Beatriz. Un grito ensordecedor resonó en las paredes de la mansión, y la batalla entre sombras y luces había empezado de verdad, preparando el terreno para un enfrentamiento que hasta entonces había sido solo un susurro. El aire se volvió espeso, electrificado por la revelación que acababa de sacudir la gala. La palabra madre
Resonó en la mente de todos como un eco aterrador. Beatriz, con su semblante petrificado, comenzó a retroceder. David avanzó con determinación, los ojos ardientes de sinceridad. Es la verdad, Beatriz. La niña es tu hija y tú lo sabes. Sus palabras cortaban el aire, cada sílaba un golpe directo a la fachada de respeto y elitismo que todos habían mantenido. Las miradas se deslizaban entre ellos, adentrándose en un abismo de confusión y horror. De repente, una sonrisa retorcida apareció en los labios de Beatriz. ¿Y qué hay de eso? ¿Acaso crees que me importa? Tu verdad es solo un pedazo de papel arrugado. El desafío volvió a encender las llamas del desconcierto. Ricardo, que había permanecido en shock, comenzó a moverse, su incomprensión manifestándose en su rostro. ¿Qué demonios está pasando, Beatriz? ¡Dímelo ya! Alzó la voz, pero su impotencia era palpable. La tensión en la sala aumentó, una cuerda vibrante a punto de romperse. Marcia, manteniendo a su hija en brazos, miraba a Beatriz como si viera una sombra que se rielaba. «Eres una mentirosa», declaró, su voz temblando, pero firme. «La madre no está muerta. Nunca lo estuvo». Beatriz soltó una risa oscura, como si estuviera disfrutando del espectáculo. «Eres una ingenua, Marcia. La verdadera madre fue sacrificada. De hecho, tú fuiste solo una marioneta en este juego. Nunca se trató de la niña, sino de lo que hay detrás de ella». Justo en ese instante, un grito desgarrador resonó en el fondo. Un hombre irrumpió en la sala, su figura envuelta en un abrigo raído. «Esto se detiene aquí», gritó, atrayendo todas las miradas hacia él. Era Miguel, un viejo conocido de Marcia y David, un hombre del que nadie había escuchado en años. La verdad de esta niña no es la única que se ha ocultado. Las palabras de Miguel como una descarga eléctrica. Un murmullo se extendió como un fuego que consume todo a su paso. «¿Qué quieres decir?», pidió Ricardo, sus ojos desorbitados, buscando en el caos alguna señal de lo que estaba a punto de desencadenarse. Miguel dio un paso adelante, su respiración agitada. «Beatriz, tú no eres quien dices ser. Eres parte de un engaño mucho más profundo. La niña no solo tiene un linaje directo contigo, sino que tú has estado en esta trampa desde el principio». Cada palabra era como un martillo que destrozaba las estructuras del lujo y la opulencia que todos conocían. Los rostros se tornaron cenicientos. Marcia retrocedió, el horror surgiendo a raudales. «¿Qué estás diciendo, Miguel? Por favor», imploró. «Todo lo que creías saber es una farsa», continuó Miguel. «Tú concebiste a esta niña, pero no de la manera que piensas. Te sometieron a un control del que no eres consciente. La historia de su madre está entrelazada contigo, y tú eres la clave para desvelar lo que ha estado oculto». Beatriz, ahora temblando, pretendió mantener el control. «Esto no tiene sentido», afirmó, pero la inseguridad florecía en sus ojos. La sala se convirtió en un hervidero de voces, cada uno intentando asimilar las palabras de Miguel. Las luces del candelabro comenzaron a parpadear. La tensión tangible los rodeaba como un manto oscuro. «Es momento de descubrir la verdad, para todos», concluyó Miguel, cuando de repente el sonido desgarrador de un cristal rompiéndose resonó entre ellos. La niña en brazos de Marcia se desplomó, su cuerpo haciendo un último movimiento, antes de caer en un silencio aterrador. La sala quedó enmudecida, el tiempo se detuvo.
Nadie podía creer lo que había presenciado. Y en ese instante, con un giro inquietante, una verdad aún más devastadora aguardaba entre las sombras. El aire se volvió espeso, electrificado por la revelación que acababa de sacudir la gala. La palabra madre resonó en la mente de todos como un eco aterrador. Beatriz, con su semblante petrificado, comenzó a retroceder, su mundo de lujos y secretos tambaleándose. No, eso no puede ser, balbuceó, su voz vacilante, mientras los murmullos llenaban la sala como una tormenta en el horizonte. David avanzó con determinación, los ojos ardientes de sinceridad. Es la verdad, Beatriz. La niña es tu hija y tú lo sabes. Sus palabras cortaban el aire, cada sílaba un golpe directo a la fachada de respeto y elitismo que todos habían mantenido. Las miradas se deslizaban entre ellos, adentrándose en un abismo de confusión y horror. De repente, una sonrisa retorcida apareció en los labios de Beatriz. ¿Y qué hay de eso? ¿Acaso crees que me importa? Tu verdad es solo un pedazo de papel arrugado. El desafío volvió a encender las llamas del desconcierto. Ricardo, que había permanecido en shock, comenzó a moverse, su incomprensión manifestándose en su rostro. ¿Qué demonios está pasando, Beatriz? ¡Dímelo ya! Alzó la voz, pero su impotencia era palpable. La tensión en la sala aumentó, una cuerda vibrante a punto de romperse. Marcia, manteniendo a su hija en brazos, miraba a Beatriz como si viera una sombra que se rielaba. «Eres una mentirosa», declaró, su voz temblando pero firme. «La madre no está muerta. Nunca lo estuvo». Beatriz soltó una risa oscura, como si estuviera disfrutando del espectáculo. «Eres una ingenua, Marcia. La verdadera madre fue sacrificada. De hecho, tú fuiste solo una marioneta en este juego. Nunca se trató de la niña, sino de lo que hay detrás de ella». Justo en ese instante, un grito desgarrador resonó en el fondo. Un hombre irrumpió en la sala, su figura envuelta en un abrigo raído. «Esto se detiene aquí», gritó, atrayendo todas las miradas hacia él. Era Miguel, un viejo conocido de Marcia y David, un hombre del que nadie había escuchado en años. La verdad de esta niña no es la única que se ha ocultado. Las palabras de Miguel como una descarga eléctrica. Un murmullo se extendió como un fuego que consume todo a su paso. «¿Qué quieres decir?», pidió Ricardo, sus ojos desorbitados, buscando en el caos alguna señal de lo que estaba a punto de desencadenarse. Miguel dio un paso adelante, su respiración agitada. «Beatriz, tú no eres quien dices ser. Eres parte de un engaño mucho más profundo. La niña no solo tiene un linaje directo contigo, sino que tú has estado en esta trampa desde el principio». Los rostros se tornaron cenicientos. Marcia retrocedió, el horror surgiendo a raudales. «¿Qué estás diciendo, Miguel? Por favor», imploró. «Todo lo que creías saber es una farsa», continuó Miguel. «Tú concebiste a esta niña, pero no de la manera que piensas. Te sometieron a un control del que no eres consciente. La historia de su madre está entrelazada contigo, y tú eres la clave para desvelar lo que ha estado oculto». El ambiente se volvió irrespirable. Beatriz, ahora temblando, pretendió mantener el control. «Esto no tiene sentido», afirmó, pero la inseguridad florecía en sus ojos. La sala se convirtió en un hervidero de voces, cada uno intentando asimilar las palabras de Miguel. Las luces del candelabro comenzaron a parpadear. La tensión, palpable, los rodeaba como un manto oscuro. «Es momento de descubrir la verdad, para todos», concluyó Miguel, cuando de repente el sonido desgarrador de un cristal rompiéndose
resonó entre ellos. La niña en brazos de Marcia se desplomó, su cuerpo haciendo un último movimiento antes de caer en un silencio aterrador. La sala quedó enmudecida. El tiempo se detuvo. Nadie podía creer lo que había presenciado. En un giro inusitado, Marcia sintió que la conexión con su hija se desvanecía. Pero entonces, un fogonazo de claridad atravesó su mente. «¡Esperen! ¡Ella no es mi hija!», gritó, su voz rompiendo el silencio y dejando a todos atónitos. Todo este tiempo, no sabía cómo había terminado aquí. La dejé para protegerla. Con el eco de sus palabras en el aire, los invitados miraron a Marcia como si fuera una extraña. Las revelaciones se amontonaban, como piezas de un rompecabezas que había permanecido desordenado durante años. La niña es la hija de Beatriz, pero Beatriz es en realidad la hermana gemela de su madre, desaparecida hace años en circunstancias misteriosas. La sala estalló en un murmullo frenético, cada individuo luchando por procesar lo que acababa de suceder. Beatriz palideció, el mundo que había creado comenzando a desmoronarse ante sus ojos. «¿Eso es cierto, Beatriz? ¡Habla!», exigió Ricardo, su voz rasposa de incredulidad. Pero antes de que Beatriz pudiera articular una palabra, el hombre desconocido, Miguel, levantó su mano. «No todo está dicho. La verdad es que hay más involucrados en este juego corrupto». Y cuando las luces comenzaron a fallar, sumiendo la sala en una penumbra inquietante, una vez más, un eco resonó, un grito que atravesó la calma. La madre desaparecida, la niña en el suelo y un oscuro secreto añadiéndose a la historia. La batalla entre sombras y luces había empezado de verdad, preparando el escenario para una revelación más devastadora que cambiaría el rumbo de todos. Con la luz oscilando, nadie podía prever cómo terminaría ese juego mortal que apenas había comenzado. El aire se volvió espeso, electrificado por la revelación que acababa de sacudir la gala. La palabra madre resonó en la mente de todos como un eco aterrador. Beatriz, con su semblante petrificado, comenzó a retroceder, su mundo de lujos y secretos tambaleándose. «No, eso no puede ser», balbuceó, su voz vacilante, mientras los murmullos llenaban la sala como una tormenta en el horizonte. David avanzó con determinación, los ojos. «La niña es tu hija, y tú lo sabes». Sus palabras cortaban el aire, cada sílaba un golpe directo a la fachada de respeto y elitismo que todos habían mantenido. Las miradas se deslizaban entre ellos, adentrándose en un abismo de confusión y horror. De repente, una sonrisa retorcida apareció en los labios de Beatriz. «¿Y qué hay de eso? ¿Acaso crees que me importa? Tu verdad es solo un pedazo de papel arrugado». El desafío volvió a encender las llamas del desconcierto. Ricardo, que había permanecido en shock, comenzó a moverse, su incomprensión manifestándose en su rostro. «¿Qué demonios está pasando, Beatriz? Dímelo ya». Alzó la voz, pero su impotencia era palpable. La tensión en la sala aumentó. Una cuerda vibrante a punto de romperse. Marcia, manteniendo a su hija en brazos, miraba a Beatriz como si viera una sombra que se rielaba. «Eres una mentirosa», declaró, su voz temblando pero firme. «La madre no está muerta. Nunca lo estuvo». Beatriz soltó una risa oscura, como si estuviera disfrutando del espectáculo. «Eres una ingenua, Marcia. La verdadera madre fue sacrificada. De hecho, tú fuiste solo una marioneta en este juego. Nunca se trató de la niña,
sino de lo que hay detrás de ella. Justo en ese instante, un grito desgarrador resonó en el fondo. Un hombre irrumpió en la sala, su figura envuelta en un abrigo raído. «¡Esto se detiene aquí!», gritó, atrayendo todas las miradas hacia él. Era Miguel, un viejo conocido de Marcia y David, un hombre del que nadie había escuchado en años. La verdad de esta niña no es la única que se ha ocultado. Las palabras de Miguel, como una descarga eléctrica. Un murmullo se extendió como un fuego que consume todo a su paso. «¿Qué quieres decir?», pidió Ricardo, sus ojos desorbitados, buscando en el caos alguna señal de lo que estaba a punto de desencadenarse. Miguel dio un paso adelante, su respiración agitada. «Beatriz, tú no eres quien dices ser. Eres parte de un engaño mucho más profundo. La niña no solo tiene un linaje directo contigo, sino que tú has estado en esta trampa desde el principio». Los rostros se tornaron cenicientos. Marcia retrocedió, el horror surgiendo a raudales. «¿Qué estás diciendo, Miguel? Por favor», imploró. «Todo lo que creías saber es una farsa», continuó Miguel. «Tú concebiste a esta niña, pero no de la manera que piensas. Te sometieron a un control del que no eres consciente. La historia de su madre está entrelazada contigo, y tú eres la clave para desvelar lo que ha estado oculto». El ambiente se volvió irrespirable. Beatriz, ahora temblando, pretendió mantener el control. «Esto no tiene sentido», afirmó, pero la inseguridad florecía en sus ojos. La sala se convirtió en un hervidero de voces, cada uno intentando asimilar las palabras de Miguel. Las luces del candelabro comenzaron a parpadear. La tensión, palpable, los rodeaba como un manto oscuro. «Es momento de descubrir la verdad, para todos», concluyó Miguel, cuando de repente el sonido desgarrador de un cristal rompiéndose resonó entre ellos. La niña en brazos de Marcia se desplomó, su cuerpo haciendo un último movimiento, antes de caer en un silencio aterrador. La sala quedó enmudecida, el tiempo se detuvo. Nadie podía creer lo que había presenciado. Y entonces, como si el propio tiempo se hubiese detenido, un haz de luz iluminó la escena, revelando una figura oculta detrás de las cortinas. Era la madre biológica de la niña, Clara, cuya desaparición había sido objeto de rumor durante años. Su rostro, demacrado pero clasificable, mostraba el desgaste de los años. Había estado oculta, observando, pero el momento de revelar su verdad había llegado. «¡Clara!», exclamó Marcia, la mezcla de alegría y horror en su voz inconfundible. «¿Dónde has estado? ¿Qué ha pasado? No te acerques a ella, Clara», gritó Beatriz, el terror dibujándose en su rostro. «Esa niña no te pertenece». «¿Por qué, Beatriz?», Clara respondió con voz temblorosa. «¿Por qué dejaste que todos pensaran que estaba muerta?». Las miradas se volvieron hacia Beatriz, quien, atónita, intentaba hilar su historia. «Porque tú no merecías vivir después de lo que hiciste. Eres la causa de todo», gritó, su control quebrándose. «Yo no maté a nadie», Clara respondió, su voz resonando en la sala con un poder inusitado. «Y tú lo sabes. Si mis secretos han estado escondidos, es porque el verdadero monstruo estabas tú». Un golpe de revelación cayó sobre todos. La sala, que ya era un campo de batalla emocional, se volvió un lugar de traición y dolor. Ricardo, en medio del caos, comenzó a entender la magnitud del engaño. «¿Qué monstruo?», preguntó, su voz un susurro quebrado. Sin respuesta, una ola de murmullos invadió la sala. Las piezas se estaban juntando, y al cielo sobre la mansión
comenzaba a parecerse a un oscuro vórtice. Nadie podía anticipar lo que sucedería a continuación, porque en el cuadro de la verdad recién revelada, Clara estaba en el centro de una conspiración que podía destruir no solo a Beatriz, sino también a todos los que la rodeaban. Y mientras las luces parpadeaban, un golpe aún más devastador se estaba gestando en las sombras. La estructura de sus vidas se desmoronaba, y la verdad que había emergido era solo el principio de lo que estaba por llegar. El aire se volvió espeso, electrificado por la revelación que acababa de sacudir la gala. La palabra madre resonó en la mente de todos como un eco aterrador. Beatriz, con su semblante petrificado, comenzó a retroceder, su mundo de lujos y secretos tambaleándose. No, eso no puede ser, balbuceó, su voz vacilante, mientras David avanzó con determinación, los ojos ardientes de sinceridad. Es la verdad, Beatriz. La niña es tu hija, y tú lo sabes. Sus palabras cortaban el aire, cada sílaba un golpe directo a la fachada de respeto y elitismo que todos habían mantenido. Las miradas se deslizaban entre ellos, adentrándose en un abismo de confusión y horror. De repente, una sonrisa retorcida apareció en los labios de Beatriz. ¿Y qué hay de eso? ¿Acaso crees que me importa? Tu verdad es solo un pedazo de papel arrugado. El desafío encendió las llamas del desconcierto. Ricardo, que había permanecido en shock, comenzó a moverse, su incomprensión manifestándose en su rostro. ¿Qué demonios está pasando, Beatriz? Dímelo ya. Alzó la voz, pero su impotencia era palpable. La tensión en la sala aumentó, una cuerda vibrante a punto de romperse. Marcia, manteniendo a su hija en brazos, observaba a Beatriz como si viera una sombra que se reía. «Eres una mentirosa», declaró, su voz temblando pero firme. «La madre no está muerta. Nunca lo estuvo». Beatriz soltó una risa oscura, disfrutando del espectáculo. «Eres una ingenua, Marcia. La verdadera madre fue sacrificada. De hecho, tú fuiste solo una marioneta en este juego. Nunca se trató de la niña, sino de lo que hay detrás de ella». Justo en ese instante, un grito desgarrador resonó en el fondo. Un hombre irrumpió en la sala, su figura envuelta en un abrigo raído. «¡Esto se detiene aquí!», gritó, atrayendo todas las miradas hacia él. Era Miguel, un viejo conocido de Marcia y David, un hombre del que nadie había escuchado en años. La verdad de esta niña no es la única que se ha ocultado. Las palabras de Miguel llegaron como una descarga eléctrica. Un murmullo se extendió como un fuego que consume todo a su paso. «¿Qué quieres decir?», pidió Ricardo, sus ojos desorbitados, buscando en el caos alguna señal de lo que estaba por desatarse. Miguel dio un paso adelante, respirando con dificultad. «Beatriz, tú no eres quien dices ser. Eres parte de un engaño mucho más profundo. La niña no solo tiene un linaje directo contigo, sino que tú has estado en esta trampa desde el principio». Los rostros se tornaron cenicientos. Marcia retrocedió, el horror surgiendo a raudales. «¿Qué estás diciendo, Miguel? Por favor», imploró. «Todo lo que creías saber es una farsa», continuó Miguel. «Tú concebiste a esta niña, pero no de la manera que piensas. Te sometieron a un control del que no eres consciente. La historia de su madre está entrelazada contigo, y tú eres la clave para desvelar lo que ha estado oculto». El ambiente se volvió irrespirable. Beatriz, ahora temblando, pretendió mantener el control. «Esto no tiene sentido», afirmó.
pero la inseguridad florecía en sus ojos. La sala se convirtió en un hervidero de voces, cada uno intentando asimilar las palabras de Miguel. Las luces del candelabro comenzaron a parpadear. La tensión palpable los rodeaba como un manto oscuro. Es momento de descubrir la verdad para todos, concluyó Miguel, cuando de repente el sonido desgarrador de un cristal rompiéndose resonó entre ellos. La niña en brazos de Marsha se desplomó, su cuerpo haciendo un último movimiento, antes de caer en un silencio aterrador. La sala quedó enmudecida. El tiempo se detuvo. Nadie podía creer lo que había presenciado. Pero fue en ese instante cuando de la oscuridad emergió otro grito. No era el de la niña, sino el de Clara, su madre. «¡Detente! ¡No puedes hacer esto!», aulló, la desesperación recorriendo su voz como un torrente incontrolable. La multitud giró hacia Clara, formando un círculo de miradas atónitas. «¡Tú eres la causa de todo!», acusó Beatriz, su rostro enrojecido de ira. «Nunca debiste volver». Clara, ignorando los murmullos, se abalanzó hacia Marsha, mientras la luz del candelabro titilaba, llenando la sala de sombras inquietas. «Esa niña no es solo tu hija. Es una pieza en un juego en el que ninguno de nosotros controla las reglas», gritó Clara, el dolor animando cada palabra. Los murmullos crecieron en la sala como un oleaje imparable, hundiendo a todos en un mar de preguntas. «¿A qué te refieres?», preguntó Ricardo, la incredulidad dibujándose en su rostro. «¿Qué juego?». «Un juego mayor, donde todos estamos interconectados sin quererlo», explicó Clara, con la voz quebrada por la emoción. «Esa niña es parte de un ritual que se remonta a 10 años. Mi hermana y yo». Su voz se ahogó, pero la mirada intensa de Marsha la incitó a continuar. «Tuve que ocultar todo, porque lo que la niña representa es más grande que nosotros». Marsha, confundida y dolida, dio un paso atrás. «¿Qué representa?». El silencio reinó, cargado de tensión. Todos parecían esperar la revelación que podría cambiarlo todo. Pero antes de que Clara pudiera responder, un grito desgarrador llenó el aire nuevamente. Miguel, ahora en el suelo, se retorcía. Un líquido oscuro cubriendo su mano. «No puede ser», susurró, mientras su mirada se apagaba. Las miradas se volvían hacia él, el horror extendiéndose como un virus. «Él también es parte de esto. Él conocía la verdad», murmuró Clara. Y en ese instante el clima se tornó irrespirable. La sala se llenó de un frío que caló hondo, amenazando con devorar a todos. Marsha comprendió que no solo su vida estaba en peligro, sino el futuro de la niña. En un parpadeo, los roles habían cambiado. Era un ajedrez mortal, y nadie tenía las piezas necesarias. Bola de fuego. Un estallido de emociones. La revelación se adensaba en cada rincón de la sala. Y mientras todos buscaban respuestas, el verdadero secreto seguía oculto, esperando el momento para explotar. En ese laberinto de mentiras y traiciones, la única certeza era que cada acción tendría consecuencias, y el verdadero destino de todos aún estaba por revelarse. La verdad, como una sombra, estaba muy cerca de apoderarse de ellos. Y el tiempo se agotaba. La sala permaneció en un gélido silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Los ecos del grito de Miguel resonaban en el aire,
cada palabra todavía vibrando en los oídos de los presentes. El corazón de Marcia latía desbocado, y a pesar de la presión que la rodeaba, sintió que la realidad comenzaba a desdibujarse. La figura de Clara, envuelta en un halo de tragedia y misterio, se erguía en el centro de la tormenta. Pero algo oscuro se cernía sobre ellos, listado de secretos que aún no habían visto la luz. El rostro de Beatriz se transformó, la rabia tornándose en una combinación inquietante de miedo y furia. «¡Cállate! Tú no tienes ninguna prueba de lo que dices», gritó, su voz ahora quebrada. Clara levantó la mano, buscando que el alboroto cesara. «La niña Beatriz no solo es tu hija, ella es también». Las palabras se ahogaron, formando una voluntad inquebrantable que se alimentaba del caos. Marcia sintió que un sudor frío le cubría la frente. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Ricardo, su mirada perdida en la confusión. La atmósfera ardió en murmullos inquietos. En ese momento el viejo candelabro titiló, lanzando sombras distorsionadas que danzaban en las paredes, como si predijesen la devastación que se avecinaba. «Ella es una clon», terminó finalmente Clara, el eco de sus palabras reverberando en la sala. La incredulidad se dibujó en los rostros de los presentes, como si cada palabra de Clara fuera un puñetazo directo al estómago. «¿Qué? Eso es imposible. Nadie puede hacer eso», exclamó Marcia, esquivando un torrente de emociones que amenazaba con ahogarla, mientras ella se preguntaba cómo todo esto había llegado hasta allí. «No, puede que esto solo sea otro de tus trucos, Beatriz. Dímelo». Pero la mirada de Beatriz mostraba anhelos enterrados, un abismo de resentimientos. «No soy un monstruo. Nunca fui parte de esto». Sin embargo, la desafiante sonrisa que emergió de sus labios revelaba secretos mucho más oscuros. «Pero sí hay otros», continuó, antes de caer al suelo, como si una fuerza invisible la hubiera devorado. La sala se convirtió en un torbellino de voces, todas sonando como si fueran parte de un coro aterrador. Nadie podía asimilar la magnitud de la revelación. Miriam, una invitada que había permanecido en un rincón, miró a Marcia y comentó entre susurros: «Lo sospeché desde el principio. Ella nunca fue real». La confusión se tornó en caos. Marcia miró a su hija, cada vez más profundamente enredada en una trama que no podía comprender. «¿Quién eres tú realmente?», le preguntó mirándola a los ojos. La niña, asustada y temblando, comenzó a llorar. «Mamá, yo solo quiero volver a casa», decía, su voz evocando una tristeza visceral. «Cállense», rugió Beatriz, intentando hacerse escuchar sobre el tumulto, levantándose de nuevo como si la vida absorbida por sus propias palabras le devolviera algo de poder. «Déjenme, solo hay una forma de terminar esto». Sin previo aviso, un estruendo resonó como un disparo en la sala. La puerta finalmente cedió ante la presión, dejando entrar un grupo de hombres de aspecto amenazador, con máscaras que cubrían sus rostros. «Quédense donde están», gritaron, interrumpiendo el caos con una amenaza helada. Marcia sintió que su mundo se desmoronaba. «¿Quiénes son ustedes?». Los hombres intercambiaron miradas cómplices, como si todo esto fuese parte de un espectáculo cuidadosamente coreografiado. «El futuro de la niña está en nuestras manos. Todos ustedes son solo peones en este juego», dijo el líder, su voz profunda y segura. Cada palabra que salía de su boca sellaba su destino, y el terror se instalaba lentamente. La tensión llegó a un punto crítico en un abrir y cerrar de ojos.
Mientras todos seguían lados opuestos, el verdadero secreto que había surgido comenzó a desenmarañarse. «¡La niña escapa!», gritó uno de los hombres, y como un resorte, Marcia se lanzó hacia su hija, pero Beatriz se interpuso, su mirada ahora desquiciada. «Soy su madre, yo necesito protegerla», gritó mientras todos miraban, asombrados por la revelación. Pero Marcia retrocedió, pisando la bruma del torbellino emocional, mientras Clara observaba, sus ojos un mar de dolor, y mientras el caos se desataba, un fragmento de memoria atravesó la mente de Marcia. Una imagen, un retrato familiar desgastado, flashes de un pasado que se había escabullido entre los resquicios de la traición. «¿Quién realmente soy yo?», se preguntó en un susurro, mientras los hombres avanzaban, el peligro palpitante y acechante justo detrás de ellos. El enigma aún no se había resuelto, y lo que para todos había sido la verdad hasta ese momento, se desvanecía como arena entre los dedos. La batalla por la verdad apenas comenzaba, y el sorprendente destino de todos estaba a punto de revelarse en un torbellino de secretos que ni siquiera ellos podían imaginar. Cuerpos entrelazados, promesas rotas y sombras que se fundían. Nadie sabía lo que vendría a continuación, pero la obscuridad estaba cerca. La sala permaneció en un gélido silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Los ecos del grito de Miguel resonaban en el aire, cada palabra todavía vibrando en los oídos de los presentes. Marcia sintió que la realidad comenzaba a desdibujarse, sumida en la bruma de un inminente colapso. Pero justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, un estruendo retumbó por los mármoles del suelo. El líder, de rostro impasible, señaló a Clara. «Tú eres la clave de todo», declaró, y a cada palabra suya, la atmósfera se tornó más densa. Marcia se sintió atrapada, un calor sofocante envolviendo su pecho. Clara, temblando de pavor, dio un paso hacia atrás. «¿Qué queréis de mí?», preguntó, su voz temblorosa, cada sílaba cayendo como un ladrillo en el silencio sepulcral. Pero antes de que alguien pudiera responder, el rostro del líder iluminó la penumbra. «Nadie debe saber lo que realmente sucedió», dijo con un tono sombrío, sus palabras como un eco de sentencia. «El secreto de la niña es mucho más profundo. No es solo un clon. Ella es el resultado de un experimento fallido». Las miradas se deslizaban entre los presentes, la incredulidad tomando forma en sus rostros. «¿Qué? Eso es imposible», exclamó Ricardo, su voz quebrándose ante la revelación. Marcia sintió una corriente de pánico fluir a través de ella mientras las revelaciones se amontonaban, aplastando su mente con la presión de la verdad. Su madre no solo es Clara, sino que el proyecto para crearla fue desarrollado por Beatriz y yo. Tuve que salir del juego, pero eso no significa que no perteneciera a este oscuro mundo. Desde el principio, ella ha sido el eje central, dijo el hombre, revelando un secreto que resonó como truenos en el aire. Cada palabra se deslizó como un veneno, afectando profundamente a todos los que allí estaban. Marcia sintió que le fallaban las piernas. «¿Qué? ¡Es un monstruo!», gritó, sin comprender cómo las sombras de su vida anterior se habían entrelazado con esta horrorosa realidad. «¡Te llevaste a mi hija!». «No, la niña es un símbolo de poder, de algo que nadie puede controlar. Y eso aterra a Beatriz, que siempre buscó la perfección
En un mundo obsesionado con el éxito, le respondieron. La desesperación se adueñó del ambiente. Los murmullos crecían, y el aire se tornaba irrespirable, y en medio de labios sellados y corazones acelerados, el hombre continuó. El experimento fallido fue solo el comienzo. Clara era la madre biológica, pero no en la forma que todos creían. La niña fue creada a partir de una mezcla de ADN de Clara y Beatriz. De repente, todo empezó a girar en la mente de Marcia. «Eso no puede ser cierto», susurró, sintiendo que la tierra se deslizaba debajo de ella. «Eso significa que Beatriz...» «Sí, ella es la madre de la niña, pero no la única. Hay un oscuro secreto de su familia que debe ser revelado antes de que sea demasiado tarde. La niña no solo es la clave para entender el pasado, sino también su futuro», afirmó con convicción, sus ojos fijos en un objetivo que era fugazmente claro y desgarrador. Un murmullo ensordecedor llenó la sala, mientras las palabras se deslizaban en un torbellino de confusión. Marcia se tambaleó al borde de la revelación, enfrentando la cruda realidad de traiciones y secretos. «¡No! ¡Esto no puede ser verdad!» Pero antes de que pudieran procesar el impacto, un destello brillante, como un rayo de luz afilado, atravesó la habitación, centrándose en la figura de la niña. «¡Ella sí!», gritaron al unísono los hombres enmascarados, mientras la pequeña comenzó a temblar, una energía inexplicable rodeándola. Esa era la chispa que iba a tomar un rumbo desconocido, una hendidura en su historia que podría reformular no solo sus vidas, sino el equilibrio de poder que había reinado durante generaciones. La verdad estaba a punto de liberarse, como un monstruo desatado de una vieja prisión. Nadie podía prever las consecuencias. La tensión era palpable, el aire cargado de nerviosismo a cada instante. La sala estalló en un caos sin orden, cada quien luchando por entender lo que realmente significaba aquella revelación y cómo destrozaría por completo los cimientos de todo lo que conocían. La batalla entre luces y sombras, entre la verdad y la mentira, no había hecho. Las luces titilaban, lanzando sombras inquietantes en las caras atónitas de los presentes. El caos había tomado forma, y la pequeña, en medio de la tormenta de revelaciones, comenzó a brillar con una luz que no era solo física. Marcia sintió que cada separación y cada secreto oculto en las sombras se alineaban en un desesperado clímax. La sala estalló en murmullos, pero su mirada se centró en la niña, mientras la desesperación comenzaba a arrullar el caos. «¡Soy tu madre!», gritó Beatriz, su voz resonando con una mezcla de furia y fragilidad. Pero Marcia sabía que esas palabras ya no tenían peso. Era como si la esencia misma de la realidad se estuviera desmoronando a su alrededor. La niña comenzó a llorar, su llanto resonando con un eco que retumbaba en los corazones de todos. «No, no tengo un clon. Quiero a mi mamá», exclamó, y con eso el aire se volvió más frío, más pesado. Clara, la madre biológica, daba pasos temerosos hacia su hija, la luz en sus ojos, revelando un alma rota por el tiempo perdido. «Eres más que un experimento. Eres un ser querido», susurró, sus palabras un llama que encendía esperanzas perdidas. «Nadie puede robarte tu amor, tu verdad». El líder de los hombres enmascarados frunció el ceño. «No debe volver. Es el objetivo. No puedes cambiar lo que hemos hecho», dijo. Pero cada sílaba sonaba más vacía con las lágrimas que caían de los ojos de la niña. Fue entonces que un matiz de determinación resplandeció en Marcia. «No dejaremos que decidan nuestro destino. Todos somos parte de esta historia», dijo,
una poderosa convicción en su voz, que se alzó entre el alboroto. La sala, que había estado a punto de estallar en conflicto, comenzó a callar lentamente, prestando atención a la mujer que, con cada palabra, desafiaba el oscuro tejido de mentiras. Ricardo, observando, trató de encontrar lógica en todo el caos. ¿Qué propones? ¿Acaso habrá una paz en medio de todas estas revelaciones? La tensión equidistante parecía colapsar, pero la mirada de Marsha era firme. Construiremos el futuro sobre la verdad, no sobre engaños. Los hombres enmascarados, aunque armados, compartían miradas de incertidumbre. ¿Sería posible que la verdad les diera el poder que llevaban buscando? Uno de ellos, el más joven, bajó la mirada y susurró: «No tengo ganas de seguir esta vida». Las palabras rompieron la tensión. Beatriz, sintiendo que se desmoronaba, apretó su puño. «Esto no termina aquí», gritó, pero Marsha lo sabía. Esta era su oportunidad de cambiar el rumbo. Hoy decimos basta. Comenzaremos desde aquí, desde nuestra humanidad, nuestra historia. La niña, sintiendo la fuerza del momento, levantó su pequeña mano. «Mamá», y con esa palabra, la atmósfera se transformó. Todos se sintieron llevados a una luz que superaba a la oscuridad. Cada corazón empezó a renacer. «Sí, hija», dijo Clara, cogiéndola en brazos. Los hombres enmascarados, sorprendidos, comenzaron a dar un paso atrás. La luz que emanaba del núcleo familiar crecía como una bóveda de esperanza. «Detendremos este ciclo y cada uno pagará por sus acciones», agregó David, que había permanecido callado, pero ahora se sentía empoderado por los sentimientos que afloraban. Marsha asintió, sabiendo que lo que enfrentaban no era solo un desafío externo, sino una culpa acumulada en sus vidas. La sala se despejó, dejando entrever la posibilidad de un nuevo comienzo. Los secretos ya no podían sostenerse, y la verdad, aunque dolorosa, era la única vía para la redención. La unión de las tres figuras femeninas, sus manos entrelazadas, simbolizaba el renacer de una familia rota, el camino valiente hacia un futuro donde el amor sustituyera al miedo. Una brisa fresca recorrió la sala. Era un nuevo amanecer, uno donde la luz empezaba a llenar los espacios vacíos. Marsha miró a su alrededor, buscando los ojos de cada individuo. Había tentativas de reconciliación, promesas no dichas flotando en el aire, y pero justo cuando el sol asomaba, un eco distante resonó. «No se olviden de lo que realmente está en juego». Un susurro casi inaudible retumbó a través de las marcas dejadas por la verdad, como si un viejo pacto aún estuviera en pie. En algún lugar de la sombra podría haber aún algo esperando por ser revelado. En silencio, la vida continuaba. La historia no había terminado, y mientras el nuevo día comenzaba, Marsha supo que el verdadero viaje apenas estaba evolucionando. 1. Tienes que suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento para demostrar tu apoyo. Aplasta ese botón de like ahora y ayuda a que más personas disfruten este viaje emocionante. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final, y comparte inmediatamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para unirte a nuestra comunidad. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de